Hablar de teoría es hablar de un concepto eh, polisemántico, un concepto que, como la gran mayoría, por no decir todos, los vocablos que nosotros podemos conseguir en nuestra lengua, eh, posee múltiples significados dependiendo de el contexto, el interés, la concepción filosófica de fondo que se esté manejando. En ese sentido, incluso conseguimos en ocasiones que el término se usa para hablar de teoría de la conspiración, y en ese sentido teoría de la conspiración, bueno, eh, se quiere denotar que es es un concepto, o es más bien una especulación, es una cuestión medio ficticia lo que se está exponiendo. Eh, Hay quien te dice también, bueno, yo tengo mi teoría sobre un hecho en particular, y en ese sentido esa mi teoría es, bueno, mi punto de vista, mi manera de ver las cosas. Eh, de manera que la definición de teoría tiene que circular en buena medida por donde nosotros podamos eh, definir de acuerdo a lo que al objeto de estudio al que me quiero aproximar, eh, al mundo cognoscitivo, epistemológico, ontológico incluso, que quiero abordar. Ferrater Mora, por ejemplo, en su diccionario de filosofía, dice que teoría en su origen viene del mundo griego. En el mundo griego, la teoría era el acto de contemplar los Juegos Olímpicos, o incluso eh, los eventos de carácter cultural que ahora nosotros llamamos literarios, como las tragedias, las comedias, etcétera. Y teoría significaba contemplar, significaba ver, observar, sin tomar parte en. Bien. Eh, de alguna manera, en autores como Platón, la teoría es entonces contemplación. Viniendo a nuestro contexto y volviendo a Ferrater Mora, José Ferrater Mora, en su diccionario de filosofía, en su última edición, en el último tomo, él nos va a decir que teoría es un cuerpo coherente de conocimientos sobre un dominio de objetos. Cuando este cuerpo de conocimiento es formalizado, se origina una teoría axiomática. Ahora, podemos nosotros conseguir muchísimas definiciones de teoría. Eh, la de Ferrater Mora nos ubica bastante para, eh, digámoslo así, definir, para delimitar lo que pudiese ser teoría. Pero el problema no es tanto la definición, que podemos conseguir muchas en el diccionario, en los manuales de metodología de la investigación, etcétera. Lo que nos interesa a nosotros plantear en un ámbito y desde la reflexión metateórica, filosófica, epistemológica, es cómo elaboramos teoría y cómo hemos manejado la teoría hasta ahora. En el ámbito educativo, en el ámbito escolar e incluso en el ámbito universitario, la tendencia es a ver las teorías como una suerte de arquetipos hacia el estilo platónico. O sea, la teoría es como un cuerpo organizado, un cuerpo acabado, un cuerpo ya definido, que
pareciese que los dioses nos hubiesen entregado o le hubiesen entregado a los teóricos, a los autores, y eso nunca hubiese pasado por un proceso de decantación, como de hecho existe. Entonces, la teoría se construye y se estudia y se concibe normalmente, incluso en los ámbitos doctorales, en donde en la tesis doctoral se tiene que construir teoría, se tiene que generar teoría. Incluso en esos ámbitos, la teoría está ya como que hecha, como que prefijada. Entonces yo tomo a unos autores que ya elaboraron una teoría, que ya tienen una teoría elaborada, y a partir de allí construyo una teoría que se supone que es propia. Y ese es un gran problema, especialmente en contextos como el nuestro, como el latinoamericano, como el venezolano, en donde pareciese que las teorías ya vienen de fuera y tenemos que consumirlas como si fueran enlatados. Entonces, esa manera de construir teoría desde lo abstracto, desde el hiperuranio platónico, ¿no? Desde allá, desde lo etéreo, hacia lo concreto, nos genera varios problemas. Pero el principal problema es que esa teoría, que luego son los lentes a través de los cuales miramos la realidad, nuestra realidad, no siempre se ha construido en nuestro contexto y desde nuestra realidad. La otra manera de concebir la teoría, de pensar la teoría, de elaborar la teoría, es partir de la realidad, de nuestra realidad, sin desvalorizar las teorías que ya están elaboradas, que son aportes, que son fundamentales, pero a partir de nuestra realidad, de la investigación de esa realidad, y a partir de la investigación de esa realidad, entonces construir un cuerpo teórico. Son dos maneras distintas, de lo universal a lo particular, a nuestra concreción, y de la otra, la segunda, partir de nuestra realidad y problematizando esa realidad, investigando esa realidad y elaborando un cuerpo de conocimientos, de aproximaciones, de maneras de ver una determinada realidad, a partir de allí elaborar un cuerpo teórico. Son entonces dos modos distintos, son dos maneras distintas. Porque hay que tener en cuenta que el mundo de la ciencia no es un mundo de teorías perfectas, de teorías ya acabadas, de teorías ya elaboradas. La historia de la ciencia se ha construido y se construye en base a debates, a discusiones, a choques teóricos de grupos, de autores, de épocas, que tienen distintas visiones y que esas visiones las vierten en sus respectivas teorías. Si nosotros oímos a los teóricos, por ejemplo, de la psicología, y les preguntamos cuál es el concepto teórico más adecuado, en, por poner un ejemplo, en torno a lo que es el sociópata y lo que es el psicópata, bueno, vamos a conseguir que hay distintas visiones teóricas dentro de la comunidad de psicólogos, dentro de la comunidad científica de psicólogos. Entonces vas a conseguir teóricos de la psicología que te van a decir que prefieren hablar de psicópata porque para ellos esos elementos, esos rasgos psicopáticos tienen bases, tienen raíces genéticas, vienen con el sujeto, etc. El grupo de teóricos dentro de la psicología que te dice que prefiere hablar de sociópata, te está diciendo que él prefiere hablar de esa manera porque lo sociopático tiene su origen en el ambiente, en los aprendizajes, en las experiencias. Son dos concepciones teóricas distintas. ¿Cuál es la falsa y cuál es la verdadera? Pues probablemente las dos tienen elementos, probablemente no, las dos tienen elementos
válidos y las dos tienen elementos que pueden ser cuestionados, discutidos. Entonces, en el mundo de del debate teórico, no podemos pretender una verdad absoluta en torno a una determinada teoría. Lo que construye a la ciencia precisamente son esos debates, son esas discusiones, son esos diálogos entre distintas maneras, distintos conceptos y concepciones teóricas que veremos luego tienen detrás un paradigma, un episteme, etcétera, pero que al juntarse, al dialogar, al discutir, al hacer cortocircuito, generan otras teorías, otras maneras de ver el mundo. En ese sentido, el debate teórico es apasionante, es muy enriquecedor para el intelectual, para el mundo de la cultura, para el mundo de la educación, de la pedagogía, que es nuestro problema concreto, y es un debate que no termina nunca. La ciencia, la verdad científica y la teoría científica es perfectible, es una línea asíntota, diríamos en el mundo de las matemáticas, y no se termina porque alguien descubra la teoría perfecta. La teoría perfecta no existe.